vamos a continuar con el programa, pero antes, ¿sabes qué es ser inteligente? Bueno, tener dos bancos. Tu banco de siempre, el que usas para tus operaciones frecuentes o gastos del día a día, y tu otro banco, el que sí hace que tu dinero crezca. Por eso, ahorra en Banco Pichincha y abre tu cuenta de ahorros preferente 100% digital que te paga 4.50% de la TREA. Es en soles, sin monto mínimo de apertura ni costo de mantenimiento. Banco Pichincha, orgullosos de ser tu otro banco. Más información la puedes obtener en www.pichincha.pe. Bueno, ahí está, tu banco para ahorrar. Y además abrirlo es recontra fácil, de manera digital. Bueno, le voy a dar la bienvenida a dos abogados. Les estaba compartiendo, perdóneme, doctor. Claro, porque en la pausa han escuchado todo lo que he dicho y por supuesto que es una de las cerezas de la torta de mentiras de Vizcarra, y los hemos invitado a ambos porque son expertos en procesos penales. Jenny Vilcatoma, que además ha sido procuradora anticorrupción, congresista que se enfrentó a Martín Vizcarra y que recibió barro con licuadora justamente por eso, y Andy Carrión, un reconocido abogado penalista que también nunca se calla. Bienvenidos a ambos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctora Vilcatoma, el señor Vizcarra todo el rato en cualquier presentación dice, eso lo hacía UNOPS, la adjudicación la hacía UNOPS. Bueno, tenemos el gobierno para Lomas de Hilo, donde el mismo convenio que hace, el convenio número 033, que lo firman en el 2013, se indica que quien adjudica y que quien firma el contrato es el gobernador. Es el gobierno regional. Y el gobernador en esa época era Martín Vizcarra. Acuerdo con la recomendación, adjudicación, firma del contrato y fases sucesivas lo hace el gobierno regional. Así es. ¿Qué significa esto y qué quiere decir esta información para todo el cúmulo de mentiras de Vizcarra? Para comenzar, demuestra que Martín Vizcarra miente, ¿no? Miente de manera sistemática, pero miente con un objetivo: de esconder los actos de corrupción que ha cometido desde que fue gobernador regional de Moquegua. Pero este es un mecanismo de corrupción que no solamente ha sido usado en Moquegua, sino también en Ancash, donde fue César Álvarez el presidente regional. Entonces, ¿qué hacían ellos? Contrataban estas instituciones internacionales con la finalidad de sustraerse del control de las normas de control gubernamental del Perú. Entonces, daban la apariencia que estas instituciones internacionales iban a garantizar una transparencia total. Sin embargo, en los contratos se han establecido cláusulas, como en la que acabas de leer, que siempre recae sobre el gobernador la decisión final de a quién se adjudica ese convenio. Pero como resulta que tiene cláusulas de inmunidad, cláusulas de confidencialidad, las personas o los ciudadanos que piden la copia de este documento, porque si recién se está conociendo es porque antes no se ha liberado este documento, porque precisamente se utiliza una falsa inmunidad, un falso secretismo que no tiene amparo legal en el país, y yo lo pude descubrir cuando fui fiscal en el Santa. Descubrí igual que estas organizaciones no me querían dar documentación y fui hasta el final con el tema de la confidencialidad, y me llegaron a dar documentos porque no tiene un amparo legal en el Perú. Pero ellos lo ponen en los contratos, ¿para qué? Para que los actos de corrupción no se revelen, no se investiguen y finalmente no se lleven a la justicia. Este contrato que tú acabas de leer tiene una cláusula más grave. Ahí se ha pactado que este contrato no se va a judicializar. No puede judicializarse. No puede judicializarse. Entonces, de esto se vale Martín Vizcarra para mentir, para esconder lo que realmente ocurrió, cómo él direccionó un proceso de contratación para beneficiarse económicamente. Y claro, va y cobra con todo derecho estas coimas a los mismos directivos de esa manera, porque todo estaba en sus manos, y eso lo sabían los empresarios y lo sabía UNOPS. Pero también hay que poner en evidencia en nuestro país el gran daño que le ha hecho la OEI y el gran daño que le ha hecho la UNOPS al Perú. Estas dos instituciones que dice que se solventan o que se cimentan sobre los valores democráticos y sobre las necesidades de las poblaciones más vulnerables, lo que han sido son cómplices de la corrupción, porque ellos han sabido durante muchísimo tiempo, desde que han firmado ese contrato, que por ejemplo fue Martín Vizcarra el que finalmente adjudicó, pero
cuando se ha conocido los actos de corrupción, UNOPS no ha hecho una publicación. No. Entonces, ¿qué merece? Que se expulse del país a este tipo de instituciones, que no se sigan suscribiendo contratos con estas instituciones porque son cómplices de la corrupción. Ellos han estado observando todo lo que ha pasado en el Perú, que hay un juicio oral que está revelando cómo ha cobrado coimas a los empresarios, pero la UNOPS no ha hecho una sola publicación para aclarar que quien adjudicó, pese a que lo ven mentir, nunca publicó que estaba mintiendo y cuál era el contenido porque del contrato para deslindar. Ellos han podido tranquilamente publicar los apéndices, Así los cuadros donde el que hace la adjudicación es el gobierno regional, Esas pero se quedaron callados. Se quedaron porque son cómplices de la corrupción, es decir, son instituciones corruptas, instituciones internacionales que se aprovechan de la pobreza y de la vulnerabilidad de los sectores más deprimidos de cada país y lo que hacen es conseguir presidentes corruptos, gobernadores en este caso, y suscribir este tipo de contratos, porque este accionar fue generalizado. Lo mismo ha pasado en muchísimos departamentos, te hablo desde el 2010 a la fecha, donde se han generado presupuestos millonarios y no se han logrado los objetivos. Por ejemplo, el Hospital La Caleta en Chimbote. ¿Cuántos millones le adjudicaban? ¿Cuántos millones tenía para la construcción? Hasta el día de hoy, ¿es acaso una realidad tal como se ha previsto con los fondos millonarios? Y así está ocurriendo y ha ocurrido a nivel nacional. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir, Milagros? No debe hacerse este tipo de contratos con estas instituciones corruptas. Hay que expulsarlas del país, porque aquí tendría que darnos una podría explicación. decir, yo no sabía que Vizcarra estaba pidiendo coima al consorcio, a la constructora Obrainsa. Sí, hasta que todos hemos visto el juicio oral y estamos viendo a los mismos directivos declarar, en ese preciso instante la UNOPS tenía la obligación, porque también tiene que respetar el ordenamiento interno del Perú, tenía que salir y deslindar, mostrar el contrato y desmentir a Martín Vizcarra, y no lo hizo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una organización pues criminal de corrupción que opera en el país, nos roba, permite que nos roben, hacen este marco legal para que puedan robarle al país y generen a ese gobernante corrupto la posibilidad de poder cobrarle la coima con esta desfachatez. Entonces, es muy grave esta situación y para ello los gobernadores, los alcaldes, el gobierno central no debe seguir llevando a cabo los contratos bajo estos tipos de convenios. Todos tienen que someterse a las leyes del control gubernamental en el Perú. Sin confidencialidad. Sin confidencialidad. ¿Está de acuerdo, doctor Carrión, o la doctora Vilca Toma exagera? ¿Por qué? Y además quiero agregar a mi pregunta, ¿por qué para Martín Vizcarra era tan importante instalar en el imaginario popular que la adjudicación fue de UNOPS y no del gobernador? Bueno, desde la perspectiva penal, Milagros, es importante hacer esa diferenciación entre recomendar y adjudicar. ¿Y por qué es importante? Porque dentro de los delitos funcionariales, sobre todo de los delitos como cohecho o colusión, y el delito de cohecho es el que está precisamente investigándose y ahora ya en este juicio oral, tiene que establecerse previamente las capacidades y posibilidades del funcionario público para beneficiar al tercero. Es decir, si él tiene dentro de sus competencias otorgar o no, por ejemplo, un determinado contrato a una empresa. Y eso es trascendental. Pero él se salva diciendo, no, eso el proceso lo hizo UNOPS, no lo hice yo. Precisamente ese es el punto, ¿no? Porque si él parte de la idea, y has mostrado tú la entrevista en la que él dice que prácticamente ya UNOPS ha adjudicado este contrato, simplemente es desprenderse de la responsabilidad y liberarse de una competencia que en rigor sí la ostenta el gobernador regional. Y con el primer punto, es decir, el primer presupuesto del delito de cohecho es la relación funcionarial. ¿Tenía o no la competencia el gobernador regional para adjudicar o no un determinado contrato? Y cuando nosotros afirmamos, de acuerdo incluso al documento que tú acabas de mostrar, que en rigor el gobernador regional sí adjudicó ese contrato, pues entonces la relación funcionarial se ha cumplido y por tanto ya existe el primer presupuesto de la verificación del delito de cohecho. Ahora, habría que señalar también otras cuestiones jurídicas importantes dentro de este documento, y es ¿por qué UNOPS? ¿Por qué no, por ejemplo, un comité que es usual dentro de las gobernaciones regionales o incluso alcaldías u otras instituciones públicas? Y es porque también es un mecanismo de desprenderse de ciertas responsabilidades, porque ya no tienes a un comité dentro de un gobierno regional, sino tienes a una entidad externa, digamos, objetiva, imparcial, entre comillas, que podría eventualmente llevar a cabo el proceso de selección. Pero es importante también afirmar algo, es decir, también cabe la
la posibilidad de que UNOPS haya sido instrumentalizada, que UNOPS, digamos, no sepa realmente que el gobernador regional o alguno de los consejeros está cobrando una determinada coima. ¿Para qué? Y esto está dentro de la imputación, para que, por ejemplo, Martín Vizcarra, y lo dice el fiscal, pueda a través de esa información privilegiada, es decir, de los montos del contrato, los referentes, trasladárselo al propio contratista para que tenga mayores probabilidades de ganar este proceso que está llevándose adelante a través de Pero UNOPS. Jenny Vilcatoma dice, bueno, ya, supongamos que eran inocentes, no sabían nada de nada. Una vez que se tiene la denuncia criminal y que empieza todo el proceso, ellos pudieron haber publicado un comunicado diciendo, un momentito, señor Vizcarra, nosotros nunca adjudicamos, nosotros recomendamos. Le callaba la boca a digamos, Vizcarra. eso caería dentro de la propia responsabilidad de institución para deslindar algún tipo de... Pero pudo haberlo hecho. Pudo haberlo hecho. Pero en el ámbito penal, al Ajá. menos tal como se debe enfocar el caso, la responsabilidad recae sobre el funcionario competente. Ok. Y en este caso, el funcionario competente Era el para gobernador. adjudicar era el gobernador regional. Muy bien, sigamos avanzando con este convenio porque es bien interesante. Doctora Vilcatoma, entonces, Laura, podríamos volver al cuadro de interrelación entidad y UNOPS en procesos de adquisiciones, este cuadro largo y luego el apéndice, para que la gente lo tenga más que claro. Pero a ver, doctora Vilcatoma, dice en UNOPS, en la interrelación, dice elaboración. Primero, revisión de expedientes técnicos, términos de referencia, especificaciones técnicas e informe de recomendaciones. El gobierno regional va a elaborar el expediente técnico, términos de referencia y especificaciones técnicas. O sea, el gobierno le dice qué necesita. Y luego, elaboración de documentos de licitación. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno regional? Ajustes y aprobación de expedientes técnicos, términos de referencia, especificaciones técnicas. En este punto quiero detenerme porque el señor Manuel Ernesto Tejeda Moscoso, que es el expresidente y accionista de Obrainsa, él dijo que su empresa sí accedió a un pedido del gobernador regional entonces, Martín Vizcarra, para que se le pague el 2% del costo directo de Lomas de Hilo, de la obra de irrigación Lomas de Hilo. ¿Y qué es lo que dice textualmente? Él dijo que Vizcarra les pidió el pago de esta comisión porque tenía necesidades económicas. No ves que gasta 0.50 al mes, ¿no? Así es. Y precisó que estos pagos fueran facturados a nombre de Obrainsa. Pero a ver, acá dice, tuvimos que acceder a un pedido que nos hizo el señor Vizcarra. Todo esto es obra en el expediente fiscal. Nos indicó que el tope máximo debía ser de 81 millones, porque su tope estaba en ese orden. A cambio, solicitó diciendo que tenía necesidades económicas al señor Elar Paul, que me informó una comisión del 2% sobre el costo directo de la obra. Entendimos que viniendo de la máxima autoridad de esa entidad, al no acceder a esa solicitud, iba a ser imposible tener ese contrato. No era legal, pero él dice que accedieron a la coima para no perder el contrato. Cuando él le dice el tope máximo es de 81 millones, le está dando Así es. la especificación técnica. Así es. El contrato y este apéndice y estos cuadros revelan ya el segundo presupuesto. Ya el doctor ha verificado que sí tenía la relación funcional y sí tenía la capacidad, ¿verdad? Porque ahí Porque además se pone las referencias, ¿no? A continuación, ¿Cuál es el tope? ¿no? A continuación, para que se configure el delito, ¿no? ¿Qué ofreció? Por eso exigió el pago de una coima. A continuación hay que verificar también si tenía la capacidad de acceder a esa información. Pero como esta decisión de suscribir este contrato con UNOPS tiene que haber sido previamente diseñada para darle esa apariencia, ¿no?, de que es una tercera o es una entidad internacional que garantiza la transparencia y cero corrupción, la que está llevando a cabo todo el proceso y que él no tiene acceso a la información, ¿no? Esa idea preconcebida, ¿no?, sí tenía en el contrato la forma establecida bajo una firma que se le iba a dar la información en el momento oportuno a la cual él tuvo acceso y que finalmente le dio la posibilidad de acudir a los empresarios y darles la posibilidad de ganar o de perder si no le pagaban ese monto de coima. Y hablar de 2% es muchísimo dinero, ¿no? Es demasiado correcto. dinero. Pidió 1 millón. Y se hizo además en 3 partes, pero pidió el 2% de la obra. Incluso este empresario informó
que se le pagó a Vizcarra la suma de 1 millón y también 40.000 soles por el alquiler de la avioneta previo, ¿no es cierto?, a toda esta licitación. Pero lo que dice la doctora Vilcatoma es neurálgico, doctor Carrión, y me gustaría que explique, porque yo soy el gobernador regional. Contrato a UNOPS, ¿no es cierto?, bajo este manto sacrosanto, y digo, bueno, esta es una entidad que va a aparentemente y públicamente contrarrestar cualquier acto de corrupción. Pero yo le doy los técnicos de referencia a UNOPS. Y por abajo, te digo, por si acaso, el tope es 81 millones. Si usted no supiera que el tope es 81 millones, de repente usted se manda con 83 millones y sale fuera. Es que, ¿O no? Es que ahí está el truco, Milagros. Tú has mostrado un cuadro muy didáctico, ¿no? ¿En qué opciones, en qué posiciones interviene el gobierno regional, verificando las bases, supervisando la elaboración de las mismas? Y que está en el apéndice, y que está en el apéndice, y también en qué momentos participa UNOPS. Es decir, hay un trabajo coordinado. No significa que UNOPS recibe el encargo y que ellos establecen el monto, establecen las bases. No. Es un trabajo coordinado. Y por tanto, Milagros, existe también la posibilidad de que información privilegiada, como los montos que acabas de mencionar, de 81 millones, porque si viene un postor y dice, bueno, yo ofrezco 85, pues simplemente queda fuera y no gana el concurso. Correcto. Pero si viene otro postor y dice, bueno, si el límite es 81 y yo ofrezco 80, y ofrezco los servicios necesarios para la realización de la obra, es altamente probable de que este postor pueda ganar esa contratación pública. Y eso es lo importante, es por eso que el cuadro que has mostrado es vital, Milagros, porque habla de una interacción de participación entre los técnicos y diversas áreas del gobierno regional y UNOPS, trabajan de la mano. Es por eso que la información a la que accede Martín Vizcarra es una información que también se encuentra en manos del gobierno regional. No es una información en la que UNOPS únicamente diga, bueno, este es el monto tope, yo determino los montos. No es así. Son bases de alguna manera que ya están preconfiguradas por el gobierno regional. Por eso me parece vital ese cuadro comparativo, porque desvirtúa esa versión de que UNOPS se encarga de todo y que simplemente el gobierno regional recibe como recomendación para la adjudicación a un ganador y ciegamente, y eso es lo que también has mostrado en el informe, y que ciegamente el gobernador regional tiene que firmar otorgándole la contratación. Pues. No, casi obligado, ¿no? Casi obligado. O sea, casi obligado, o sea, está pintado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que el gobernador advierte que, por ejemplo, algún funcionario de UNOPS ha participado en un acto de corrupción? Yo igual tengo que firmar la adjudicación. No, pues ¿por qué? No es posible, Entonces, obvio. ese supuesto precisamente debió de analizarse antes de firmar la adjudicación. Elar Tejeda cuenta, Elar Tejeda es el hermano, ¿no?, de Manuel Ernesto Tejeda, el que era el presidente del directorio de Obrainsa, para que nos quede claro. Él cuenta, Elar Tejeda, o sea, mi hermano me informó claramente que había recibido una llamada de Martín Vizcarra para venir a visitarnos a nuestra oficina. Ok. Y Martín Vizcarra plantea en esa oficina que el tope sería 82 millones para la obra y nosotros hicimos el reajuste, 81.9 millones. O sea, no se podía pasar. Y hubo un pedido que se hizo antes de la suscripción de los contratos, que fue los gastos de la avioneta, luego se hizo un pago de 400.000 y un segundo pago de 600.000. O sea, estaba todo, pero diseñado. Calculado. Es que muchos gobernadores regionales de esa época, y te hablo que su padre era César Álvarez, ¿no?, siguieron, eso se convirtió en un mecanismo de Pero cobrar Vizcarra siempre ha coima. dicho, yo fui el que denunció el Club de la Construcción, Eso es que había el 5%. totalmente. Eso es mentira totalmente, ¿no? Eso lo dice convenientemente porque precisamente está proyectando una defensa, porque sabe lo que viene atrás. Si no se descubrieran este tipo de documentos, lógicamente él siempre seguiría sosteniendo de que él no tuvo nada que ver y que él estuvo obligado a firmar. No, él no estuvo obligado para nada. Lo que había adjudicado la UNOPS, pero está demostrado objetivamente con un documento de fecha cierta que era Martín Vizcarra el que adjudicaba. Entonces, lo que ha quedado claro es que este fue un accionar sistemático en cómo, por ejemplo, Martín Vizcarra, ¿no?, aprendió a robarle al Estado peruano. Este funcionario que fue elegido por voto popular, que cobraba un sueldo, que tenía todas las comodidades propias del cargo, ¿no?, percibía dinero corrupto
a través del acceso que tenía a la información que previamente pactaba en un contrato. Tengo que ir a la pausa, pero ahora, doctor Carrión y doctora Vilcatoma, eso fue cuando era gobernador. ¿Sabe Dios lo que habrá hecho cuando era presidente? Como presidente. Cuando era ministro. Y para eso llamó a su gente de mayor confianza. Así es, llamó a Elmer Trujillo. Esa organización criminal la convocó para toda su gestión. Pero no contó con la declaración de José Manuel Hernández. Así es. No contó con eso. Y algo que le preocupaba, de todas maneras, seguramente ni podía dormir cuando era presidente, era justamente ese es el tema más que importante. Hernández sabía que él había coimeado. Que le habían coimeado, que él había pedido tajada. Tengo que ir a la pausa, pero después quiero hablar con los abogados sobre la renuncia a la prescripción, que es un documento que he obtenido y que es bien importante. ¿En qué casos uno renuncia a la prescripción? ¿Por qué es importante y qué implica renunciar a la prescripción? Normalmente uno siempre quiere ir a la prescripción, pero José Manuel Hernández dijo no, renuncio. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? Después de la pausa, más información sobre el gran mentiroso, el gran Pinocho de la historia republicana, Martín Vizcarra y todas las coimas que hizo con Obrainsa y con Ixa. Ya venimos.